Bien, buen día, ¿cómo están, estimados? Vamos a dar inicio entonces a la sesión correspondiente día miércoles 20 de mayo. Como les comentaba, ¿cierto? Por un mensaje que les dejé en el chat de Teams o que les envié por el aula virtual, hoy día vamos a continuar también haciendo algunos demostrativos correspondientes a herramientas que nos brinden a nosotros o nos permitan aplicar estrategias para poder detener riesgos, ¿cierto? Detener amenazas, poder continuar con el funcionamiento operacional de una empresa. Y por lo tanto vamos a hacer esa simulación hoy día con la implementación de un cortafuego, un firewall, ¿ya? Así que en Packet Tracer, por eso les pedí Packet Tracer para hacer un demostrativo. Luego que haga el demostrativo, que vamos a grabar en video, este ejercicio y a la par explicando qué es un firewall, en qué consiste, cuál es la funcionalidad que tiene, cuáles son los tipos de firewall que hay también en la industria. Eh, Después yo les voy a mandar un ejercicio también en Packet Tracer con instrucciones ya, para volver a repracticar lo que es la configuración. ¿Ya? Así que hoy día durante la mañana vamos a trabajar con Packet Tracer, como les comentaba, un ejercicio en conjunto y luego ejercicios para que ustedes lo trabajen de tipo formativo. En la semana me preguntaron algunos compañeros si los ejercicios era necesario grabarlos, los que están haciendo. Yo les recomiendo que sí, ya que en la primera, cuando tuvimos la primera evaluación, y fue trabajo grupal, y la que viene también va a ser grupal, hay compañeros que quizás no pueden hacer lo que son las virtualizaciones o las simulaciones demostrativas. Entonces, dentro de su grupo, sería ideal que grabasen, por ejemplo, los laboratorios, que son formativos, son de aprendizaje, y los tuviesen ya en video. En el caso que los compañeros que no pueden hacerlo, se comparten, ¿ya? Lo van compartiendo y vean cómo se realiza, cómo funciona, ¿ya? O si les resultó efectivamente el laboratorio, así como lo hicieron con el primer laboratorio, que era el de ambiente controlado sobre Kali Linux. Ahora también los de esta herramienta también sería bueno que lo grabasen, ¿ya? Más que nada para tenerlos como evidencia, ¿cierto? Y en caso que quieran tenerlo para recordar cómo se hacían los pasos, ¿ya? Tenerlos como un respaldo, ¿ya? Así que bueno, se los recomiendo, es buena idea que los graben, y así los comparten con sus compañeros del mismo grupo. La idea es que se mantengan los mismos grupos para la siguiente evaluación, que también van a subir un documento, ¿cierto? Con indicaciones, ya con un poco más específico ahora, ¿cierto? Con algún tipo de una propuesta de solución para un caso también que vamos viendo de la misma empresa JetBlack. Bien, así que ese es el contexto más o menos para que tengamos claro lo que vamos a desarrollar hoy día. Les voy a compartir mi escritorio para, ¿cierto? Para mostrar un poco algunos contenidos que vamos a tratar y específicamente el que nos vamos a enfocar la clase de hoy día, ¿ya? Importante ir revisando el material semana a semana del aula virtual, tanto videos como ejercicios, como archivos en PDF, apuntes que voy publicándoles para que los tengan también de apoyo, para poder desarrollar de mejor forma la asignatura. ¿Ya? Así que hay varios elementos que le he enviado. En la semana algunos compañeros me piden de repente material, también se lo envío en forma personal o lo publico, con respecto a diferentes contextos de la seguridad. Con respecto, no sé, para telefonía móvil, de repente un compañero me preguntó ¿y cómo se hacía un análisis, por ejemplo, de discos duros? O cómo se hacía, por ejemplo, el análisis o seguimiento de un usuario, su sistema operativo, para ver quién entró a sesión, qué dispositivo conectó, qué USB conectó. Y le mandé unos apuntes técnicos para que viera los pasos que se hacen. Así que si necesitan más adelante documentación, me la pueden ir pidiendo y yo le voy enviando de acuerdo a lo que les surja de duda. ¿Ya? Que les pueden ir surgiendo durante el curso o durante los laboratorios, dudas o quieran aprender un poquito más, ¿cierto? Yo les puedo mandar apuntes, ¿ya? O ejercicios listos para que los revisen. Les voy a pasar a compartir entonces mi escritorio. La idea, ¿cierto? Que 10 minutos es para que los compañeros que no se pueden conectar inmediatamente lo vayan haciendo, estemos la mayoría presente, los que no puedan, obviamente, durante el resto del día vean el video de la clase y se pongan al tanto. Eh, y en ese sentido, la idea es que al trabajar en forma conjunta vamos resolviendo los laboratorios al mismo tiempo, ¿ya? Como siempre, el chat está disponible para hacer sus preguntas, sus dudas durante la clase, ¿cierto? Pueden ir hablando, de repente activar el micrófono.
¿ya? Para ir viendo más o menos sus inquietudes. ¿Ya? Es importante saber qué es lo qué les va costando, ¿cierto? O qué les llamó la atención, o si quieren, o, ¿cierto? O no les quedó claro algún comando, por ejemplo. Yo se lo voy explicando nuevamente. Bien, les comparto entonces mi escritorio antes de hacer el ejercicio con Packet Tracer, mientras vayan levantando un taller nuevo de Packet Tracer, un ejercicio nuevo, para guardarlo posteriormente, y luego van a hacer el ejercicio que les voy a enviar, para que durante la mañana vamos practicando. Entonces, les estoy compartiendo mi escritorio, y así se dieron cuenta, ya estamos trabajando en lo que bastante lo que es la segunda unidad, ya casi pasando después a la tercera. Estamos bastante avanzados en el curso, hemos visto muchos contenidos. En la tercera unidad se van a dar cuenta que hay cosas que ya hemos comentado antes, ¿ya? Con respecto a las normativas. Y dentro de esta segunda unidad se trata, ¿cierto?, de lo que es las herramientas y políticas de seguridad. Así ya, aquí ya estamos aplicando técnicas, ya estamos conociendo consejos, estamos implementando algún tipo por ejemplo, de herramienta tecnológica. Las VLAN son parte de herramientas de seguridad. Hemos visto también algunos kits de ciberseguridad la semana anterior con respecto a consejos sobre la red inalámbrica, el respaldo o borrado de datos. Ya, todo eso nos sirve a nosotros como referencia para poder dar buenas soluciones a una empresa que solicite nuestro servicio. Y dentro de este unidad 2, aquí yo estoy cargando el descriptor de la asignatura. Si bien hay varios temas que tocar, ¿cierto? Y varios que hemos visto ya, que lo hemos comentado, lo hemos repasado de alguna forma, hay uno, ¿cierto?, que el que vamos a trabajar hoy día, que es con respecto a la infraestructura tecnológica. ¿Ya? Cuando tenemos infraestructura tecnológica como herramientas de seguridad, herramientas que nos permitan a nosotros mantener la infraestructura crítica de una empresa segura, los activos tecnológicos, la información, proteger la información, eh, hoy día, ¿cierto?, vamos a trabajar con lo que son los FW, o conocidos como firewall, cortafuego, ¿ya? Entonces ahí lo marqué. Un firewall, en lo que hace técnicamente, ¿cierto?, la función que tiene un cortafuego en una organización es proteger tráfico entrante o también retener tráfico saliente, ¿ya? Cuando me refiero a proteger tráfico entrante, se refiere que tráfico de fuera de nuestra red, que no pertenece o no quiero que entre a mi red por distintos motivos, yo lo detengo. Tráfico que viene de la red WAN. Y cuando digo retener tráfico interno, se refiere a que yo no quiero que salga información de mi red hacia el exterior, ¿ya? Entonces un firewall, uno tiende a pensar, ¿cierto?, como lo que primero se viene a la cabeza o como idea, el firewall me protege del exterior, es un muro que me protege del exterior. Pero también tenemos que considerar que hay vulnerabilidades internas que se producen cuando la información de la organización sale al mundo exterior por un robo o un dispositivo o un usuario de la red de nuestra empresa quiere, ¿cierto?, ver o conectarse a servicios que son inseguros para nosotros. Por ejemplo, descarga o conectarse, por ejemplo, a sitios de video y no queremos que lo haga, ¿ya? Ese tipo de contexto es cuando se aplica un cortafuego. Bien, los cortafuegos, los firewall, ¿ya? Hay de dos tipos. Hay firewall que son físicos, un firewall que es un dispositivo, ¿ya?, que trabaja en la red, trabaja entre un router y un switch. Por lo tanto, el firewall trabaja entre la red LAN y la WAN, está al medio, ¿ya? En el caso de, si lo comparásemos con nuestro hogar, un firewall tendría que estar en la puerta, en la reja, ¿cierto?, en la reja de la casa, porque está entre el acceso hacia el interior de mi hogar y el acceso a la calle, ¿ya? Entonces ahí protege quién entra y quién sale. Los firewall, también aparte que son de dos tipos, son de tipo físico, son equipos físicos que cumplen esa función, solo esa función. Hay firewall que son routers que se transforman con un servicio, se transforman en cortafuego. Es decir, es un router convencional que yo lo transformo en un cortafuego, ¿ya? Un firewall doméstico puede caer en ese ámbito, ¿cierto? Un firewall de casa, yo puedo configurar mi router en el hogar y lo transformo en un firewall aplicando ciertas políticas para permitir o denegar tráfico, bloquear sitios, por ejemplo, o acceso a dirección IP y puerto. Y los firewalls de software, ¿cierto?, que son la segunda clasificación de firewall, son programas, ¿ya?
son aplicativos que corren sobre una máquina, y generalmente corren sobre las máquinas clientes, es decir, están instalados la mayor gran parte de las veces en los equipos computacionales. En el caso de Windows, tiene un firewall incorporado, ¿ya? Que es una aplicación que nosotros la configuramos para proteger o denegar tráfico entrante y saliente, pero está en el dispositivo en sí, ¿ya? En cambio, los firewalls físicos son equipos que están al borde de mi red, por lo cual el tráfico de mi red tiene que pasar por ese equipo independientemente cuál sea, ¿ya? Ahora, si me preguntan cuál de los dos es más efectivo, los dos cumplen la misma función, un firewall de software y de hardware, pero es más efectivo tener en una red un firewall físico, ¿ya? Porque en ese sentido, el cortafuegos físico está trabajando para esa tarea y toda la red tiene que pasar por él. Y lo que yo configuro, sus políticas o configuraciones son solamente en ese equipo y no uno por uno, ¿ya? Si yo configuro un firewall, por ejemplo, un sistema operativo Windows, el usuario podría modificarlo y bajarlo. Entonces podría buscar la forma de evitar pasar por ese firewall y lo desactivaría. Entonces ya esa política no me serviría de seguridad. Y además sería un trabajo bastante grande porque hay que hacerlo equipo por equipo, ¿ya? O sea, todos los equipos uno por uno tendría que configurarlo, versus si lo hago en un hardware, lo hago en un firewall físico, ¿cierto? Como encargado de la seguridad, configuro ese dispositivo solamente. Y los usuarios tienen menos acceso, también es una de las ventajas. Entonces tenemos varios tipos de firewall, entonces físicos, lógicos que son de software, ¿ya? Hay firewalls también que son, que se le denominan lógicos, que como les digo son los programas que también pueden correr sobre un router, ¿ya? Es decir, si yo tengo un router convencional y lo configuro como un cortafuego, ¿ya? Ese se consideraría también un firewall lógico, porque es un rol que le estoy dando al equipo. En cambio, si es una máquina que se dedica solo a hacer firewall, es un firewall de hardware. Entonces, ahí tenemos distintas opciones y precios. Y el mercado hoy día también es bastante variable para quienes quieran cotizar equipos firewall a futuro, ¿ya? Dentro de las empresas que tienen o se dedican a lo que es seguridad, a crear portafuegos, hacer portafuegos, venderlo en el mercado, hay una, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene bastante equipamiento de calidad, que es Fortinet, ¿ya? Fortinet. Tenemos también Cisco, con la línea que se llama ASA, Cisco ASA, que Cisco también fabrica cortafuegos. Tenemos también unos fabricantes americanos que se llama Palo Alto, ¿ya? Entonces tenemos Fortinet, Cisco, ASA, Palo Alto, y también tenemos fabricantes de menores precios o más accesibles como, por ejemplo, MikroTik, ¿ya? MikroTik. Entonces tenemos distintos precios, distintas funcionalidades, distintas calidades. Nosotros en la empresa la idea es que busquemos lo más adecuado. Todos estos son equipos o fabricantes de equipos que se dedican a ese rol y los cuales el objetivo es muy similar. Los precios y calidades pueden variar, ¿ya? De hecho, si cotizan un equipo Fortinet, se van a dar cuenta, o un Cisco, cuánto vale cada equipo. Estamos hablando de varios millones de pesos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, ahora voy a abrir Google para mostrar un Fortinet, los firewall, un firewall Fortinet. Eh, Aquí está. Este es un equipo más o menos promedio para que lo vean. El equipo Fortinet, una empresa americana, ¿cierto? Que crea estos equipos de seguridad. Eso es un firewall físico. ¿Ya? Es un equipo que se conecta en la red, que tiene interfaces que unas van hacia la red local, ¿cierto? Una interfaz va hacia la LAN y una tarjeta va hacia la WAN, por lo tanto está en medio y analiza y dentro de su configuración, dentro de su sistema operativo, se encarga de bloquear o denegar tráfico, configurado obviamente por nosotros. ¿Ven? Este es un equipo económico, ¿ya? Estamos hablando de 1.765.000 aproximadamente, un equipo de rendimiento promedio, y los firewalls también se dividen, o sea, yo los puedo clasificar según la cantidad de tráfico que pueda procesar. O sea, este firewall, por ejemplo, quizás no sería adecuado para una empresa grande, una empresa que estamos hablando de 3.000 usuarios, 4.000 usuarios, porque la cantidad de tráfico que puede procesar dice que es 1,3 gigabits por segundo. Es decir, si cada usuario está consumiendo 100 megas, en un par de usuarios ya consumo todo el tráfico del equipo. No es capaz de procesar todo el tráfico saliente, revisarlo, ¿ya? Eso es lo que es un firewall. Revisa, como un guardia de seguridad en una puerta, revisa, ve si usted puede pasar, salga.
revisa, si yo no tengo un permiso para salir, mi tráfico no sale de mi red. O al revés lo mismo. Para entrar a la red, revisa el tráfico, si corresponde, pasa, si no, lo bloquea. ¿Ya? Entonces, tiene que ser esto rapidísimo y por lo tanto, los firewalls son equipos que tienen que tener suficiente memoria RAM, suficiente procesador rápido, ¿ya? Así que, dentro de estas características, este sería para una mediana empresa, se podría considerar un firewall, sería adecuado. Fíjense la cantidad de conexiones concurrentes, 1.500.000 conexiones concurrentes. Eso se refiere que podrían haber 1.500.000 tráfico que quiera entrar a mi red. Se puede generar bastantes políticas, 5.000 políticas. ¿Qué es una política? Una regla de seguridad. Yo puedo hacer 5.000 reglas distintas, ¿cierto? A la medida, ¿ya? Porque no toda mi red o toda mi empresa necesita la misma seguridad. Hay equipos que sí requieren salir de mi red, hay otros dispositivos que no tienen que salir de mi red, hay servicios que tienen que entrar a mi red, hay otros servicios que hay que bloquearlo. Entonces, todas esas políticas son diferentes, ¿ya? Así que 5.000 políticas es bastante expedito, ¿ya? Así que tienen un ejemplo. Fortinet, un fabricante, les voy a mostrar otros líderes del mercado, ¿ya? Cisco ASA, equipo Cisco ASA. Estos también son cortafuegos. Aquí vamos a ver un Cisco ASA. ¿Ya? También un equipo Cisco ASA. Este es un equipo pequeño para una pyme, ¿ya? Un Appliance Security. Y este equipo también hace lo mismo. Es un cortafuego, ¿cierto? Fíjense que tiene mucho menos capacidad. 150 megabits puede ¿cierto? Transportar y revisar en la red. Eh, Tiene menos sesiones concurrentes. El Fortinet tenía 1.500.000 usuarios o sesiones concurrentes. Este tiene aproximadamente 10.000 sesiones concurrentes. ¿Ya? Una cantidad de listas de acceso también o políticas a programar. Así que tenemos para distintos precios, distintos tipos, distintas funciones. ¿Ya? Tenemos también Palo Alto, fabricante americano, una empresa que queda en Silicon Valley. Así que también tenemos firewall por acá. Ahora yo les recomiendo, de todos los fabricantes que puedan ver, les recomiendo dos, Cisco ASA y les recomiendo Fortinet. Aquí tenemos también un firewall. Así que es bueno que revisen los precios, ¿cierto? Coticen, vean la capacidad de procesamiento que tiene cada uno para ver si es el ideal a la empresa que tengan que aplicarlo. Así que hay harto en el mercado, hay harto valores y tenemos hartos dispositivos para cotizar. Yo les mencioné algunas marcas, ¿ya? A bajo costo también lo hay, ¿cierto? Para ello existe MikroTik, ¿ya? MikroTik es una tecnología bastante económica. MikroTik es un fabricante ruso, ¿ya? De equipamiento de seguridad. Si vemos un firewall MikroTik, no, son bastante accesibles los precios. Estamos hablando ya no de 1.000.000 o 2.000.000 de pesos, estamos hablando de 170, 120.000 pesos. Así que también los podrían ver. Son soluciones también mucho más económicas y también son cortafuegos, ¿ya? Así que tenemos distintas opciones del mercado para revisar, para cotizar. La idea es aplicar estas técnicas de seguridad, esta herramienta. Lo ideal es que sea hardware. Esto es hardware dedicado a la seguridad. Ahora, en el caso si queremos tener un firewall que sea software, ¿ya? O de tipo lógico, también hay varios programas que sean de tipo software. De hecho, el más cercano a nosotros sería el firewall de Windows, pero también hay fabricantes que desarrollan software como SonicWalk, ¿ya? Que son aplicaciones. Profe, una consulta. ¿Sí? Eh, si yo tuviera un computador viejo, pero con una buena tarjeta de red, ¿podría configurarlo para firewall? Exactamente, buena pregunta. La lógica de un firewall, la lógica de un firewall es un equipo que podría ser un computador con dos tarjetas de red y en la cual
adentro de él se configura una aplicación que deniegue o permita tráfico. La diferencia al tener un firewall físico es que es un equipo dedicado para eso, pero nosotros sí lo podríamos hacer con un computador. Ahora, si lo quieren hacer con un computador, ahí tendríamos que buscar estos sistemas operativos o aplicaciones que hacen esa función. Ahora, en ese caso, yo les recomiendo lo siguiente. Aquí está la resolución. PFSense. PFSense, ¿qué es PFSense? PFSense es un sistema operativo. Un sistema operativo es un firewall, pero es un sistema operativo, ¿ya? Que se instala en un computador, ¿ya? Es un Linux de tipo open source, y usted lo instala en un computador, incluso están las versiones, parece, para descargar en qué tecnología, 64 bits, por ejemplo, donde usted tiene que tener dos tarjetas de red y lo tiene ahí trabajando en su red. Y en ese sistema operativo usted configura las políticas de seguridad. Esta es una solución a bajo costo. ¿Ya? Bajo costo sería porque no estoy pagando ni licencia, porque es un sistema operativo open source, es basado en FreeBSD, y ocuparía un equipo en desuso de mi red. Ahora, obviamente, el equipo tengo que recondicionarlo porque aplicarle un poquito más de RAM por ciertos requisitos, por lo menos 8 GB de RAM, tener un procesador, por lo menos un procesador i3 y las tarjetas que sean de alta velocidad. Ahí yo le implicaría dos tarjetas gigabit, ¿cierto? Una para el tráfico de WAN y otra para el tráfico LAN. Y obviamente tenerlo encendido todo el día y con una UPS para aplicarle en mi red. Esta es una solución bastante efectiva y se aplica a bajo costo. Yo lo he visto mucho en colegios. Hoy día el Ministerio de Educación, para los que han tenido la oportunidad de trabajar en los colegios, en laboratorios de colegio, había un proyecto que se llamaba Red de Enlace y en la cual la seguridad se hacía con estos equipos, con PFSense, que eran PCs, eran computadores y sobre el computador se instalaba un software de seguridad, un firewall, ¿ya? Así que también hay soluciones. PFSense, otro que les podría recomendar, IPCOP. IPCOP también es un firewall, dice, basado en Linux, que se instala sobre un computador. Es un sistema operativo, son sistemas operativos, ¿ya? Entonces usted también descarga el ISO y lo monta sobre un PC, ¿cierto? Según los requisitos que pide. Dos tarjetas de red, ¿cierto? Que esté encendido las 24 horas. Y estaría entre el router y el switch de su empresa. Estaría al medio. Lo mismo, es igual que tener un equipo físico que cumple esta labor, ¿ya? Entonces tenemos varias alternativas. O sea, podemos tener los firewalls de software, de hardware, de aplicaciones, de sistema operativo. ¿Ya? Yo les mencioné algunos. Soluciones caras, obviamente tenemos Fortinet, tenemos Cisco, soluciones económicas, MikroTik, por ejemplo, y en el caso de sistema operativo, PFSense es el recomendado. Siento que hay otros más, pero yo les recomiendo mucho PFSense. ¿Ya? Microsoft también tiene o creó su sistema operativo de seguridad, ¿ya? Se llamaba ISA Server. Era un cortafuegos, ¿cierto? Un software cortafuegos. Elisa Server. Fue una de las primeras soluciones que Microsoft presentó con respecto a seguridad. ISA Server. Ya no lo tiene disponible, ya no lo vende. ¿Ya? La última versión que salió de ISA Server fue el año 2012 y es un cortafuegos, pero de tipo lógico. ¿Ya? Se instala sobre un equipo, ¿cierto? Es un sistema operativo Windows, se instala sobre un equipo, es como Windows Server, pero es un cortafuegos, ¿ya? Trabajan a nivel, todos los cortafuegos trabajan a nivel de capa 3 y 4 del modelo OSI, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque la capa 3, si recuerdan en sus clases de redes, la capa 3 del modelo OSI es la capa donde trabajan el tráfico IP, ¿cierto? Dirección IP, paquetes IP, IPs de origen y destino. Entonces los cortafuegos lo que hacen es revisar las direcciones IP, los paquetes. Si un paquete no está registrado en mi red, dice, lo descarto, lo bloqueo. Si un paquete está registrado, lo dejo pasar. O sea, revisa direcciones IP. Esa es la función de un firewall, independientemente cuál sea. Y además, los firewalls trabajan también con capa 4 del modelo OSI, capa 4, la que sigue. ¿Y por qué capa 4? Porque ahí aparecen los puertos.
¿ya? Los puertos TCP, que ya lo hemos comentado, lo hemos visto con alguna herramienta, ¿cierto? Los puertos TCP, en los cuales van los servicios de red. Por ejemplo, no solamente un firewall se va a encargar de bloquear direcciones IP, sino que también tiene que conocer a nivel de capa 4 los puertos que trae esa dirección IP. Por ejemplo, yo me puedo conectar a una dirección IP, pero no a un servicio. Por ejemplo, yo podría conectarme a descargar un archivo de un servidor, pero no puedo ver la página de un servidor. Entonces ahí voy a permitir pasar a esa dirección IP, pero voy a bloquear un puerto. ¿Ven? Por eso los puertos son importantes. Los puertos de acceso, por ejemplo, Telnet 23, 25, los de correo, SSH 22, 80, 443, y así sucesivamente. O sea, en una red no solamente yo voy a bloquear dirección IP en un cortafuego, sino que también puedo generar políticas para bloquear o permitir puertos. ¿Ya? Y así yo deniego o permito tráfico. Entonces van las dos cosas de la mano. Un cortafuego, un firewall, trabaja entre capa 3 y capa 4. ¿Ya? IPs, paquetes IP y también puertos de comunicación. Ahora, el firewall más sencillo que podríamos comentar, ¿cierto? O que hemos visto o que conocemos es el firewall de Windows, el más común. Este es un firewall también, pero la diferencia, como yo les decía al principio de la clase, es que trabaja en forma local, es decir, está alojado en el mismo computador y vendría siendo la última línea de seguridad. ¿Ya? Y yo también lo activo para bloquear tráfico de la red WAN, por eso dice red pública, o lo desactivo también para bloquear tráfico de la red privada o red LAN. Entonces yo bloqueo dos tipos de redes, entrante y saliente. Estos firewalls lo que sí no son muy personalizables, en realidad no tengo muchas posibilidades de poder hacer configuraciones o políticas específicas, sino que me baso en políticas que son muy generales. ¿Ya? Yo en este caso, por ejemplo, yo prefiero desactivarlo, no trabajarlo, pero sí configurar el firewall en mi router. ¿Ya? Ahí aplicar las políticas. Entonces con esto mi equipo pasa a través de un dispositivo y él tiene las políticas de seguridad configuradas. Así que buena opción lo que me comentaban por ahí. PFSense, yo les recomiendo si quieren implementarlo bajo costo, descarguen el sistema operativo. eh, miren, dentro de la próxima semana, lo más probable es que vamos a mostrar cómo se virtualiza PFSense. ¿Ya? Vamos a grabar un video de la instalación. No es para nada difícil, es un Linux. ¿Ya? Y se podrían hacer algún tipo de políticas de seguridad. Y llevarlo también a un computador desde su uso y aplicarlo y jugar con él. Podrían bajarlo y hacer una máquina virtual también para hacer prácticas de laboratorio. Bien, vamos a nuestro ejercicio, por cierto. Un ejercicio en Packet Tracer. En Packet Tracer también hay firewall, están estos firewall, los Cisco. De hecho, los vamos a ver dónde están para que los conozcan y sí que podrían implementar en una red a nivel corporativo. ¿Ya? Así que abramos Packet Tracer. Nuestro ejercicio va a ser también pensado, o en el caso de la empresa JetBlack, ¿cierto? Siempre nos enfocamos en ese ámbito. Entonces va a ser un taller, ¿cierto? De seguridad, firewall, JetBlack. Si nosotros, ¿cierto? Estamos hablando de la misma topología, de la misma empresa, el mismo escenario, para que nos quede un poquito más claro. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos usar, ¿cierto? O quisieran ustedes conocer el aspecto de un firewall de Cisco, fíjense que si usted pincha aquí en Packet Tracer, hay una opción, una pestaña que dice Security, y va a aparecer el símbolo de un cortafuegos que aparece, ¿cierto? Un ladrillo, representa un muro. Esa es como la simbología estándar de los firewalls, un muro que nos protege. Y si pincha van a ver dos modelos. De hecho, en el Packet Tracer hay dos modelos de equipo Cisco Firewall, que son hardware dedicado para ello. ¿Ya? Está el Cisco ASA 5560 y el Cisco ASA 5506. Lo vamos a revisar solamente, no los vamos a configurar. ¿Ya? Es para que los conozcan. ¿Cierto? Y ahí están los firewalls que tiene Cisco. ¿Ya? Van a tener tarjetas de red que van hacia la red LAN y WAN. El otro lo mismo. Este es el que vimos nosotros un momento atrás. Y son cortafuegos, ¿cierto? Equipos que se dedican ahí a estar entre un router y un switch, ¿cierto? Y analizar el tráfico y denegar o permitir
paquete IP, denegar o permitir puertos. ¿Ya? Son de equipos dedicados para esa labor. Ahí los van a encontrar, ¿cierto? Si los veo en modo físico, ahí están. Ahí están los dos modelos los ASA, los equipos de Cisco, que vimos o los cotizamos un momento atrás. El de mediana empresa vendría siendo el que está abajo, el ASA 01, el ASA 1, y el de ya de un poquito gama alta sería el que está arriba, el ASA 0. Y tiene que ver con el tráfico, la cantidad de memoria RAM que tienen, ¿cierto? La potencia de equipo. Bien. Era solamente para que los revisaran, que aquí también están presentes los equipos ASA. Nosotros ahora este laboratorio lo vamos a hacer con un router y lo vamos a transformar en un firewall y vamos a usar un router de gama alta, ¿cierto? Vamos a usar un router 1941, ¿ya? Así que buscamos de los modelos el 1941, ¿ya? Este va a ser nuestro firewall. Va a cumplir las dos funciones, va a ser un router y a la vez va a ser un cortafuegos, es decir, le vamos a agregar el servicio de seguridad. Vamos a configurar la seguridad en el equipo, ¿ya? Este equipo, estamos hablando de un equipo mucho más potente, ¿cierto? Tiene sus dos tarjetas de red, gigabit 00 y 01, una va a ir hacia la red LAN, otra a la WAN, y ahí él va, ¿cierto?, a funcionar con sus políticas de seguridad. Vamos a hacer una regla bastante sencilla, pero para que entendamos la lógica de cómo funciona un firewall. Ya, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un switch 2960 por acá. LAN va a ser la red LAN. Vamos a tener también 3 equipos que van a representar cada una de las dependencias de JetBlack, que eran 3 departamentos, ¿te acuerdan? Adquisiciones, tecnología y jurídico. Vamos a tener también uno de cada uno, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 PC. La semana anterior nosotros dividimos la red LAN, o la segmentamos con las VLAN, ¿ya? En este caso no vamos a hacer VLAN para este ejercicio, si se pueden hacer también, se podrían aplicar, pero para hacer o enfocarnos en lo que es los cortafuegos, en el firewall, en el equipo, ¿cierto? Ahí al medio, que es lo que va a hacer en la red. Los PC le vamos a dar los nombres de los departamentos para que sepamos que pertenecen a cierto grupo, ¿ya? Uno se va a llamar tecnología, área de tecnología, el otro área era jurídica y la otra era adquisiciones. Jurídica, contabilidad, perdón, contabilidad. Ahí está. 3 departamentos, ¿cierto? Simulado. Bien. Vamos a poner direcciones IP, las vamos a anotar también para cada uno de ellos. 192, 168, 110. Para tecnología, 192, 168, 120 para jurídica. Para que hagamos la simulación, 192, 168, 130. Vamos a dar unos minutos para que armen la topología, así que no se preocupen de anotar todo tan rápido. Una vez que terminemos de anotar, vamos a dejar unos segundos para que anoten. Entonces, cada uno va a representar un área de la empresa. Tecnología, jurídica, contabilidad. Y no todos van a tener la posibilidad de salir al exterior, que esa es la gracia cuando configuremos el firewall. Vamos a definirlo en un momento más. El firewall, nuestro equipo firewall, que es un router 1941, que lo estamos dándole la funcionalidad de firewall, va a tener 2 tarjetas. Una tarjeta se va a conectar a la red LAN y otra a la red WAN, ¿ya? Por tanto, el tráfico tiene que pasar sí o sí por él. Entonces, hacia la red LAN, vamos a tomar la tarjeta gigabit 00, la G00, y va a tener la IP 192.168.1.1. Eso es lo que tenemos como dato. Hacia la red LAN, en ese router, vamos a configurar la gigabit 00 con la IP 192.168.1.1. Y hacia la red WAN, hacia el mundo exterior, hacia Internet, vamos a configurar la gigabit 01 del router, la cual va a tener la IP 200.200.200.1, una pública. Una pública. Las vamos a separar, después vamos a hacer un poquito de diseño para ordenar más la topología. Bien.
Y para simular un tráfico del mundo exterior, vamos a poner un servidor, ¿ya? Un server por acá, ¿ya? Que este server va a ser YouTube, ¿ya? Este va a ser youtube.com, un servicio, ¿cierto?, que no tenga nada que ver con la empresa, pero sí vamos a ver quién puede llegar a YouTube y quién no. Eso es lo que vamos a hacer, quién puede llegar al servidor cuando creemos una política. Y va a tener la dirección IP siguiente: 200.200.200.200.2. Eso es lo que tenemos en contexto nosotros por el momento. Esa es la IP del servidor YouTube, ¿cierto?, que está en internet. Y la regla que vamos a generar, que vamos a explicar ahora las reglas que son y qué consisten, va a tener la siguiente estructura. El departamento o los equipos de tecnología jurídica pueden llegar hasta YouTube, es decir, pueden llegar hasta el servidor de YouTube. Y contabilidad, ¿cierto?, no debe llegar a YouTube. Es decir, yo lo vamos a bloquear, que no pueda llegar hasta YouTube. Súper sencillo, sí, para que se entienda. Dos computadores de la red o del departamento, como ustedes quieren aplicarlo, puede ser una red completa, un departamento, un equipo en especial. Vamos a permitir que lleguen a YouTube, ¿cierto? Porque van a tener un acceso, van a tener libertad para salir hacia la red. Pero contabilidad, por política de la empresa, no lo vamos a permitir que llegue a YouTube, ¿cierto? Por lo tanto, el tráfico que vamos a hacer nosotros es de la red LAN hacia la WAN. Vamos a no permitir salir tráfico de mi red. Yo lo podría hacer al revés, de que tráfico externo no llegue a mi red, como yo quiera, ¿ya? Para evitar denegaciones de servicios, ¿cierto? Para evitar tráfico inseguro, como quiera aplicar las reglas. Pueden ser desde la red LAN hacia la WAN o de la red WAN hacia la LAN. Depende del punto de vista. Ya en este caso es de la red LAN hacia la WAN, estoy haciendo las reglas de seguridad. Anotemos primero, antes que empecemos a explicar cuáles reglas vamos a utilizar, en qué consisten, y luego empezamos a configurar. Podemos aplicar, si quieren, un poco de, ¿cierto?, de orden en la topología por ahí, para que les quede más entendible. Y vamos a dejarlo un segundo en pantalla para que anoten.
Ya. Espero hayan podido ya terminar, ¿cierto? Anotar todo para que empecemos a ver lo que va a ser la topología en sí. Ya, voy a abrir un bloc de notas, ¿cierto? Para ir explicándole un poco lo que vamos a hacer en un momento más en la configuración. Cuando se configura un cortafuego, lo que nosotros generamos son políticas, ya, unas políticas. Y estas políticas son las reglas que vamos a configurar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Eso hay que tenerlo claro en un principio, ¿ya? No es que nosotros generemos políticas así de la nada imaginadas, porque lo que podrían ser serían todo lo contrario a mi red. O sea, yo podría generar una política y va a bloquear todo, ¿ya? Y quizás yo quiero permitir ciertos servicios en mi empresa, por lo cual algunos tipos de usuarios o equipos necesitan salir de mi red. O a la vez también podría generar una política que permita pasar todo del mundo exterior, porque abrí puertos, porque quedó mal hecha, y podría dejar pasar tráfico que no corresponda. Entonces hay que ser bien claro cuando uno genera las políticas, primero hacer un diseño de ellas, antes de ponerse a configurar y meter mano a comandos. ¿Ya? Estas políticas, ¿cierto?, que se configuran en un cortafuego se llaman ACL, las ACL. ¿Ya? Una ACL, una política, que cuando vimos el caso, por ejemplo, del equipo Fortinet, que aparecía ahí a la venta, dentro de sus características decía que podía generar 5.000 políticas distintas, ¿cierto? Son reglas. Estas políticas llamadas ACL, o en su descripción, significan listas de control de acceso, ¿ya? O access list, son las reglas que nosotros vamos a diseñar para poder prevenir, ¿cierto?, permitir o denegar el tráfico de una red, un tráfico en especial, un rango de dirección IP, una dirección IP, un servicio, una red, como yo quiera hablarla. ¿Ya? Y tienen ciertos comandos que nosotros vamos a ver primero la estructura de sus comandos, luego de hacerlo o llevarlo a configurar. Por ejemplo, hay palabras clave. Unas palabras clave son DENI. O sea, si yo veo el comando DENI, me está indicando que voy a denegar un tráfico, ¿cierto? Si quiero dejar o permitir, una palabra grave sería el permit. Recuerden que va a ser una regla, así como cuando ustedes generan una consulta SQL, una base de datos, ¿cierto? Un inserinto y toda la estructura hasta el punto y coma, o un select from where. Una lista de control de acceso también tiene una estructura. Entonces, nosotros para crearla, ¿cierto?, tenemos que también entender que hay palabras claves como los permitir, denegar, ¿ya? Si es un host o una red, si es una dirección IP o una red completa, si es un puerto o servicio, etc. Entonces, por ejemplo, una estructura básica así de una lista de control de acceso sería, cuando ya estemos configurando en el router, sería access list, ¿ya? Access list. Luego vamos a darle un número para identificarla. Recuerden que nosotros vamos a generar muchas listas de acceso. Yo puedo tener una o miles de listas de acceso, según el equipo que estoy configurando. 5.000, 3.000, 1.000, 100, las listas de acceso que yo necesite para mi empresa. Le doy un número, por ejemplo, access list 10. ¿Ya? Con eso la voy a identificar. Importante también o darle un nombre, porque si yo veo lista de acceso 10, no sé lo que hace. Hay que documentarla, es decir, yo tengo que tener un archivo, un Excel, una planilla para saber qué hace esa lista de acceso, porque en algún momento yo la tengo que eliminar, modificar o saber a quién le afecta. ¿Ya? Nosotros no vamos a tener, ¿cierto?, una memoria tan, ¿cierto?, tan potente para recordar qué hacía la lista de acceso número 300 aplicada a una empresa. No podría recordar o memorizar qué función cumplía. Por eso es importante anotar los números de la lista de acceso, tener una descripción en un archivo para saber qué hace esa lista de acceso. Por ejemplo, yo creo la access list 10, le diría Deni, por ejemplo, Deni, ya estoy indicando que estoy denegando host y una dirección IP, ¿cierto? La IP 192.xxx. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí es denegar el tráfico, ¿cierto? Denegar el tráfico o todo el tráfico a ese host en especial, ¿ya? Esto podría también ser un permit, permitir a ese host, ¿ya? O podría ser un permit a una red. Si es la red, yo tendría que dar la dirección y la máscara, por ejemplo. Entonces estoy permitiendo la red
Puedo permitir un host, puedo permitir un servicio, por ejemplo, porque ahí le digo, permito todo, pero por ejemplo yo podría permitir que solamente fuera donde equal 80, es decir, solamente a esa red o los equipos de esa red van a poder conectarse al puerto 80, externo. Entonces, uno va diseñando con una estructura de comando la lógica que va a tener una lista de control de acceso, ¿ya? Por eso hay que primero diseñarla, yo de hecho en realidad hago en un bloc de notas los comandos y luego, ¿cierto?, los ejecuto. Y los puedo eliminar o los puedo habilitar para ver cuáles son los resultados. Bien, entonces esa es nosotros como la estructura, lista de control de acceso, llamadas ACL, en las cuales son las reglas políticas que vamos a aplicar de seguridad según el caso que tenemos propuesto. Que ahí habla que hay un host que no puede acceder a YouTube y todos los demás sí. ¿Ya? Bien, vamos a configurar. Vamos a comenzar entonces configurando las direcciones IP de los hosts, los vamos a conectar al switch, luego vamos a configurar el servidor de YouTube, ¿cierto? Una página web, y al final el firewall, ¿cierto? Que él va a estar ahí encargado en la empresa, ¿cierto? De permitir o denegar tráfico. Comencemos con el PC tecnológica o tecnología. Sencillo, esta parte de direcciones IP, primero, para los dispositivos. 92.168.1.10. Máscara por defecto para el PC tecnología. Y el gateway va a ser también el cortafuegos, es decir, a través de ese equipo va a salir al mundo. La dirección LAN, la 1.1. 192.168.1.1. La puerta de enlace, la máscara es 255, 255, 550 y la dirección IP 192.168.1.10. DNS, ¿cierto? En esta ocasión no va. Entonces, configuran los tres PCs que representan cada uno o es un representante de un departamento de esta empresa. Tecnología, jurídica, contabilidad. Ya, y voy configurando cada uno de ellos. Todos comparten la misma puerta de enlace o default gateway. Ahí estaría jurídica, la punto 20 y punto 30 contabilidad. Vayan haciendo sus preguntas por el chat, ¿cierto? Dudas, consultas sobre los cortafuegos, las tecnologías involucradas, los tipos. Ya hemos visto un resumen o explicado bueno, el contexto que estamos trabajando. Siempre elegir cortafuegos lo posible de hardware, que son los más adecuados. Si no están las condiciones económicas, uno de software. Y ahí mencionamos unos PFSense, un computador viejo, dos tarjetas de red. Se instala el sistema operativo y en él se programan estas políticas o ACL. ¿Ya? También se programan políticas. Ahora, depende del sistema operativo, depende de la plataforma que estén trabajando, las políticas, estas que estamos nosotros diseñando en un momento más, pueden ser mediante interfaz gráfica o pueden ser mediante línea de comando. Eso depende. Si estamos en Linux, obviamente esto va a ser línea de comando. Si estamos en Cisco, también va a ser líneas de comando. ¿Ya? Y el otro fabricantes como Fortinet, ¿cierto? O Palo Alto tienen una interfaz gráfica para poder generar la lista de acceso. Pero en realidad por debajo igual va el comando, ¿ya? Igual que en la programación. Nosotros tenemos un editor de programación y abajo va el código fuente. Es lo mismo acá. Yo personalmente prefiero hacerlas con comando, ¿ya? Más que interfaz gráfica. Se entiende la lógica del funcionamiento, más que arrastrar botones, ¿cierto? Bien, cuando tengan los tres PC representativos los conectan a cualquier puerto del switch LAN. Ya aquí da lo mismo, no tenemos VLAN. Pueden ser los tres últimos, 24, 23, 22, si quieren, cable derecho. Aquí no tenemos, ¿cierto?, una VLAN construida. Podríamos también tenerla en una red más, aplicar seguridad LAN con una VLAN y aplicar seguridad WAN con un firewall. Tener doble ámbito de seguridad. Se pueden mezclar los dos ejercicios o las dos tecnologías que hemos visto la semana.
Entonces, ya tienen los PCs listos, los conectan al switch. Luego hacemos el cableado del switch al router o al firewall, cable derecho. Vamos a dejar al final la configuración, vamos a cablear primero y después lo configuramos. Cable derecho, ¿cierto? Cable copper straight. Cualquier puerto del switch, cualquiera, vamos a ocupar por ejemplo el 1. El switch no lo vamos a configurar para este laboratorio. Y lo conectan a la Gigabit 00, que es la tarjeta LAN. Gigabits Ethernet 00. Ya. Va a estar en rojo todavía, no está configurada ni activada. Y después, cable cruzado, cable crossover de la Gigabit 01, que es la tarjeta WAN, hacia el servidor de YouTube, ¿cierto? Esto ya es internet para nosotros. ¿Claro? Si bien aquí no tenemos más routers, pero podrían ser 15, 20 routers más allá, por cierto, como vimos en algunos laboratorios de Tracer. Estamos llegando a un servidor remoto, pasando por distintos proveedores ISP, pero llegamos al fin y al cabo. ¿Ya? Aquí lo hacemos más corto y representamos que como si estuviesen directamente conectados, pero por ahí para allá puede ser una mayor cantidad de saltos. Bien, tenemos entonces nuestro firewall, tenemos las tarjetas de red, la tarjeta que va a la LAN y a la WAN. Vamos a configurar el servidor de YouTube. Estamos dejando al final ¿cierto? Nuestro cortafuegos. Y si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat para ir leyéndolas, o dudas, o sugerencias. Servidor de YouTube. Vamos a configurar la IP 200.200.200.2. Máscara 255, 255, 2550. Y el gateway o la puerta de enlace vendría siendo la dirección WAN del router. 200, 200, 200.1. Bien, ahí anotamos. .200.200.200.2, dirección IP pública, un servidor, ¿cierto?, de internet, YouTube, en este caso, máscara 24, 255, 255, 2550, gateway 200, 200, 201. Y además levantamos una página web, ¿cierto? Hacemos una página ahí para simular YouTube. El index, lo editamos. Ahí hacen su página. Esto queda a libertad. Cada uno. Es un ejemplo, aquí no se enveren mucho, sino que es para simular una página y quién la va a ver y quién no. Eso es lo que queremos hacer finalmente. Vamos a hacer un bloqueo de acceso. Algo en HTML, algo sencillo. Etiqueta, abrimos, cerramos, ¿cierto? Damos tamaño de letra y guardamos. El mensaje solamente es referencial, ¿cierto? Es para que entendamos que quiénes van a ver YouTube, quiénes no pueden ver YouTube en esta empresa. ¿Ya? Quiénes van a poder y quiénes no. Bien, cuando tengan listo, ¿cierto? La página web, ya cierran la ventana, guardan antes, ¿cierto? Guardan el archivo, cierran la ventana. Y con ello ya vamos a pasar a configurar nuestro firewall, ¿cierto? Que aquí viene el objetivo de la clase, ¿cierto? Configurar un cortafuegos, aplicando lo que son las access lists, la lista de acceso. Si tuvieron ustedes sistemas operativos Linux, a ver si se recuerdan, porque tuvieron una asignatura de sistemas operativos Linux. En los sistemas operativos Linux, específicamente en Red Hat y en CentOS, se pueden crear algo similar como a las políticas de seguridad. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas políticas de seguridad aplicadas en Red Hat? Si se recuerdan de haberlas visto. Porque también podrían transformarlo en algo similar a un cortafuegos, un servidor Red Hat.
¿Se recuerdan en Red Hat? Ya, si no se recuerdan, las políticas en Red Hat se llaman las IP tables. Las IP tables. Esto se hace en Red Hat CentOS. Las IP tables. IP tables. Voy a copiar para recordar, ¿cierto? En la ayuda a memoria. Bien. Vamos a configurar entonces el cortafuego. ¿Ya? Vamos a ir a la línea de comando, la CLI. Es un router 1941, ¿cierto? Router de gama empresarial, que también se da la posibilidad de implementarlo como un cortafuego. ¿Ya? Vamos a aplicar esas listas de acceso, listas de seguridad. Entonces, primer comando, ¿cierto? Primera pregunta. Si quieren autoconfigurar, lo primero que les va a salir en el router, firewall, le dicen que no. ¿Ya? Comando no, para empezar a configurar personalizadamente este dispositivo. Bien, entonces comando enable, entramos en modo de configuración, comando enable, ya, comando enable, voy a mostrar un comando. Este equipo viene preparado, ¿cierto? Viene preparado para seguridad. Miren, si se fijan, yo voy a ejecutar el comando show version en este router, show version, y el comando show version me indica, ¿cierto?, qué es en lo que se puede transformar este router, ¿cierto? Show version. Cuando yo ejecute el comando show version, esto tiene que ver con la licencia. En realidad, el router, este router que estamos configurando nosotros, tiene tres modalidades. Por eso un equipo que puede convertirse o agregar una nueva funcionalidad viene por defecto con una versión o tecnología que se llama IP base, es decir, es un router, originalmente es un router, pero si se fijan, él también podría transformarse en un equipo de seguridad, en un security, en un firewall, o también se podría transformar en un dispositivo, ¿cierto?, de streaming, como una central telefónica o de telefonía IP. Entonces, podría hacer tres cosas del equipo. Podría ser una central telefónica, una central IP, podría ser un firewall o originalmente es un router. ¿Se fijan? Entonces da la posibilidad. ¿Ya? Este equipo Cisco da la posibilidad que pueda convertirse en uno de los tres tipos de tecnologías. Puede trabajar con las tres formas. ¿Ya? Por eso nos permite generar, en este caso, un firewall. ¿Ya? Nos permite o acepta los comandos para convertirse en un firewall. Y yo a futuro lo podría transformar en una central telefónica también en la empresa. ¿Ya? Telefonía IP. Por eso quería mostrar primero eso. Bien. Vamos a modo de configuración. Configure terminal. Configure terminal. Vamos a cambiar el nombre. Hostname. Comando hostname. Hostname. Firewall. Vamos a llamar con firewall así directamente. Y lo que viene ahora es configurar sus tarjetas de red. Luego de cambiar el nombre, aquí nos vamos a saltar estos pasos, ¿cierto? Ya que estamos en seguridad, había que también poner contraseñas, cifrar las contraseñas, encriptar, etcétera, ¿cierto? Todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a configurar la Gigabit 00 primero, que es la tarjeta LAN. Entonces, vamos con Interface Gigabit Ethernet 00. ¿Ya? Entramos en la tarjeta de red. En el chat están copiados los comandos para que lo vayan viendo, los voy pegando. Levantamos la tarjeta de red, notch down.
no shutdown, levanten la interfaz LAN, no shutdown. Ya, ahí se activa ya la tarjeta de red. Y le vamos a asignar la dirección IP LAN a la interfaz, la cual sería la 192.168.1.1, comando IP address 192.168.1.1 con la máscara de red 255.255.250, máscara 24. Entonces, levantamos la tarjeta de red de nuestro firewall, luego asignamos la dirección IP a la tarjeta de red. Bien, el primer paso. El segundo paso, ¿cierto? Para ir avanzando en nuestro taller, y luego ya entregarle el taller para que lo desarrollen ustedes, es entrar a la tarjeta Gigabit 01, la tarjeta WAN. Entonces, interface Gigabit 01, versión de la tarjeta exterior. La levantamos también, hacemos lo mismo, no shutdown. Ya, vamos notando. Entrar a la tarjeta Gigabit 01, la tarjeta WAN, hacia internet. La levantamos y asignamos la IP 200.200.201, máscara 24. Máscara 24. Entonces ya nuestro firewall estaría listo con las interfaces de red. Antes que configuremos las políticas de seguridad, las ACL, vamos a asegurarnos que no hay ninguna política abierta, por lo tanto, todos los equipos de la red van a llegar a YouTube. Eso lo vamos a revisar antes, el antes de. Y después vamos a verificar el después de haber configurado esta política. Estamos expuestos, no hay ninguna regla de seguridad, nuestra red está abierta, ¿cierto? Tanto hacia la red WAN como también la red WAN hacia nosotros, ¿ya? Entonces, yo probaría cualquiera de los tres equipos, ¿cierto? Tienen que llegar a YouTube. No hemos generado ninguna política. Con un ping, por ejemplo, y luego ver la página web. 200, 200, 200.2. Vamos a ver si llegamos. Llega al principio, ¿cierto? Se pierde el primer paquete IP. Como estamos recién levantando la configuración del router, llegamos. Cualquiera, los tres tienen que llegar a YouTube. Con los tres PC, los tres equipos de la red. Y también los tres, aparte de probar conectividad mediante un ping, probar tráfico, deberían ver la página web, por ejemplo. 200, 200.2. Todos ven YouTube. Tenemos, ¿cierto? No, nuestras redes abiertas, sin ningún parámetro de seguridad, ninguna regla. Todos pueden llegar a YouTube antes de hacer las restricciones. Todos llegan a YouTube. Toda la organización. Entonces, antes de configurar el firewall, así como yo hace un momento atrás les mostré que Windows 10 o los sistemas operativos Windows tienen un cortafuegos incorporado, aquí llama bastante la atención que Packet Tracer, si se fijaron, cuando configuramos en cualquiera de los equipos, fíjense, usted abre los equipos y traen un cortafuegos también, que este vendría siendo algo similar a lo que es el firewall de Windows. ¿Ya? Traen su propio cortafuego como aplicación en el dispositivo. ¿Ya? Si usted la abre, fíjense, me asigna a la tarjeta que quiero aplicarlo. Ahí se activa el cortafuego, igual se levanta igual que el cortafuego de Windows y aplico la acción. Allow Deny, permitir denegar. Por ejemplo, este equipo yo le diría permitir y pondría la dirección de YouTube. Le estoy permitiendo llegar a esa dirección remota a través del puerto 80. Es decir, puede ver la página por el 80.
¿ya? Y la dirección, ¿cierto? O puerto local también es el 80. Entonces, le estoy abriendo los puertos 80 a través de ¿cierto? Del firewall local. Estoy diciéndole a qué servidor quiere llegar y la máscara de red, ¿cierto? Del equipo remoto. Y esto yo le diría añadir protocolo TCP. Ahí, perdón, es 000255. Ahí está. Pero, entonces, yo aquí estoy creando igual una política. Esto es una lista de acceso en realidad. Esto es lo que hace el firewall de Windows en modo gráfico internamente. Esto es lo que genera, ¿ya? Aquí, fíjate lo que dije. Dije, permito que este equipo, a través del protocolo TCP, ¿cierto? El allow, llegue a la dirección repota 200, ¿cierto? Punto 2, la punto 2, perdón, ahí está. Con su máscara de Wilcar, que es la máscara de red invertida, y abro el puerto 80 local y remoto. Entonces, esta lista de acceso yo la haría en este equipo. Y si quisiera bloquear que él llegara a YouTube, ¿cierto? Yo le diría, Denis, fíjense. Entonces hago lo contrario. Deniego que este equipo llegue a ese servidor a través de esa dirección y a través de ese puerto. Pero quizá, fíjense, yo podría generar otra política. Estos son locales, políticas locales. Voy a generar una nueva. Que, por ejemplo, pueda descargar de YouTube, pero no pueda ver los videos de YouTube. Fíjense lo que vamos a hacer. Una doble política. Entonces, a la vez, yo a un servidor no puedo ver un servicio. Por ejemplo, le denegué que este equipo, el PC jurídico, vea la página de YouTube, por ejemplo, que no pueda ver a través del puerto 80, pero sí le permito que descargue de YouTube. O sea, como raro. O sea, una política puede ser mixta. ¿Bien? Pues las políticas pueden ser variables. Yo puedo denegar o permiso de ciertos sitios, pero a algunos permitirle y a otros no. Aquí trabajé con los puertos. El puerto FTP, puerto 21 de descarga. ¿Ven? Entonces se pueden aplicar políticas locales, así como el Windows Firewall. ¿Ya? Lo importante es que hay que hacerlo uno por uno, PC por PC. Esta restricción igual funcionaría. Nosotros la queremos hacer en el firewall, en sí, en el físico. De esa forma es más transparente para los equipos de la red, ya que pasan a través del dispositivo y él tiene las políticas de seguridad aplicadas. Aquí hicimos el ejemplo configurándolas dentro del mismo equipo. ¿Ya? Ahí las puedo remover si no las necesito y deshabilito el firewall. ¿Ven? Lo bajo. En el servidor también se pueden aplicar, si se fijan. En el servidor, como es un sistema operativo, también yo podría aplicar aquí el firewall y hacer políticas de permitir o denegar y quién se puede y quién no. Bien. Vamos a configurar el firewall, ¿cierto? Desactivé la función, ¿cierto? Desactivé el firewall para hacer el ejemplo. Lo hice solamente demostrativo, que se puede configurar. Vamos a hacer la política. Como explicábamos un momento atrás, hay que tener claro qué es lo que yo quiero configurar en la red con respecto a la seguridad, qué es lo que quiero hacer y entender primero la lógica de la política. ¿Ya? Si yo leo, dice, tecnología y jurídica pueden llegar hasta YouTube, por lo tanto ellos no van a tener una restricción, van a pasar, pero contabilidad no debe llegar a YouTube. ¿Ya? Aquí cuando hablamos de llegar a YouTube no solamente llegar al sitio, sino que a nada. Ya no puede llegar a ningún servicio de YouTube. No estamos especificando que es video ni nada, es todo. ¿Ya? Una política general. Entonces, cuando ya entiendo esto, hay que reunirse obviamente con el departamento de tecnología en una empresa, reunirse con la gerencia, ustedes conversan, ¿cierto? Definen una política. ¿Saben qué? La seguridad, queremos ver que los usuarios no se conecten a estos servidores porque interrumpen el trabajo, pero queremos que este usuario sí pueda conectarse a YouTube porque tiene que subir los videos de la empresa, no sé. Usted juega con esto, arma. ¿Quién no y quién sí? ¿Ya? Vamos a configurarla. Entonces, en modo de configuración, la política o la ACL se hace con el comando access list, y luego se le da un número. ¿Ya? Hay dos tipos de listas de acceso. ¿Ya? Si se fijan. Y eso tiene que ver con los números.
las listas de acceso, si yo las genero con los números del 1 al 99, son listas de acceso estándar, básicas, ¿ya? Sencillas, como la que vamos a hacer hoy día, que no tiene mucha configuración, es decir, permito, deniego, nada más, ¿y a quién? Pero también, si yo le aplico un número a esta lista de acceso entre el 100 y el 199, ahora el número que le vamos a poner, se entiende que se llaman listas extendidas. Y las extendidas son un poco más complejas y tienen una mayor configuración, es decir, son más específicas. Es decir, ahí yo le digo, esta dirección más este puerto no pueden acceder a tal sitio. O esta dirección y puerto no pueden entrar a mi red. ¿Ya? Yo voy haciendo una lista mucho más compleja. Como este ejercicio va a ser sencillo, vamos a hacer una lista estándar. Por lo tanto, le vamos a dar número 10. Y 10 está dentro del rango del 1 al 99. ¿Ya? ¿Cómo se aplica ahí? Entonces, Access List 10, ¿ya? Deny, denegar, y me pregunta, ¿a quién? ¿A todos o a alguien? Nosotros lo que vamos a denegar, como dice aquí, contabilidad no debe llegar a YouTube. Entonces vamos a denegar a ese host en especial, a ese equipo, al 192, 168, 130. Entonces, Access List 10, Deny, host, y luego indicamos la dirección IP del host. ¿Ya? Las listas de acceso, los firewalls, trabajan con IP. ¿Ya? Trabajan con direcciones IP. Así que es importante también que no cambien la IP de los equipos. Si yo cambio la IP de los equipos, y si tengo, por ejemplo, IP dinámica, y este PC tiene la .30, y después si renuevo el IP y otro tiene la .30, esa política le va a caer a otro equipo de la red. ¿Ya? Porque aquí trabajamos no con direcciones MAC, sino que trabajamos con IP, capa 3. Así que hay que tener cuidado con ello. Access List 10, Deny host y la dirección IP. Que en este caso sería la 192.168.130. Entonces aquí ya tengo mi primera regla. ¿Ya? Mi primera regla. La vamos a copiar acá. Access List 10, Deny host y la dirección del host. Entonces, eso es lo primero. Ya, lo que estoy diciendo ahí en la primera línea es bloquear, ¿cierto?, el tráfico de ese equipo. Pero también debo hacer una segunda línea asignado al mismo número de reglas para que el resto, los que no cumplen esa regla o esa restricción, pasen. ¿Ya? Es decir, primero deniego y luego permito. Lo que voy a hacer ahora es permitir al resto, a todos los demás, ¿cierto? Ya no tengo que especificarlo, el jurídico y tecnológico, a todos los demás. Por lo tanto, estoy bloqueando a uno en especial, a un equipo de la red. Entonces vuelvo a generar la política. Access List 10 es sobre la misma. Permit any. Entonces la segunda línea es permitir a todos los demás tráfico. Entonces, la primera línea de mi lista de acceso, porque puede tener varias líneas, varias secuencias, le estoy diciendo deniegue el tráfico a un host en especial y a todos los demás que no cumplan la condición, pasen. ¿Ya? Y eso me está indicando que se está cumpliendo esta norma. ¿Cierto? Dice, tecnología y jurídica son todos los demás, pueden llegar hasta YouTube, y contabilidad no va a llegar a YouTube. ¿Ya? Ahí está aplicado. Primero siempre cuando hagan una lista de acceso, en un firewall, primero denieguen todo y luego permitan. Nunca lo hagan al revés. Nunca permitan y denieguen. ¿Ya? Si yo lo hago al revés, me va a hacer todo lo contrario. Es decir, va a permitir pasar y luego me va a bloquear todo. ¿Ya? La lógica es que primero deneguemos, hagamos la especificación y luego permitamos quién tiene que estar fuera de la regla. Bien, si yo pruebo, voy a revisar la política, voy a probar, todavía no va a funcionar. Y decir, contabilidad todavía va a seguir llegando a YouTube. Vamos a verlo, porque no está aplicada todavía. Está creada, pero no está aplicada. Yo reviso, por ejemplo, cuando ya tengan su firewall configurado, usted revisa con el comando show access list, ¿ya? Show access list, y le va a aparecer la política que acaba de crear y cuántas líneas tiene. ¿Ya? Líneas. Fue hecha en dos líneas, la línea 10 y 20.
sobre la política 10. Dice, la lista de acceso se llama Access List 10 y tiene dos líneas, 10 y 20. No confundir ese 10 con ese 10, ¿ya? Ese es el número de la política y ese es el número de línea. Si lo hubiésemos puesto estándar Access List 1, igual acá aparecería número 10, como fila. Tiene dos líneas. Dice, la primera parte dice, deniega el tráfico a ese host en especial y al que no cumpla la condición, el resto pase. Permit any, todos. Voy a probar, voy a ver si contabilidad llega a YouTube y va a llegar. Me doy cuenta que llega a YouTube todavía. De hecho, hace un ping a YouTube y digo, ¿y la política qué pasa si la acabo de crear? Fíjense, abro el navegador, 200, 200, 200.2 y llega a YouTube. Entonces todavía no está aplicada. Lo que falta ahora es indicarle en el firewall, ¿cierto? En qué tarjeta o en qué interfaz o hacia dónde quiero aplicar esta política. Si yo veo, ¿cierto? Y entiendo la lógica, es que contabilidad no pueda llegar a YouTube. Por lo tanto, se configura en la tarjeta que va hacia Internet, la que me lleva hacia Internet desde el cortafuego, ¿ya? Si yo quisiera proteger el tráfico entrante, ¿cierto? Hubiese sido la regla al revés, la configuración de la política va a ser aplicada en la tarjeta LAN, ¿ya? Como nosotros estamos denegando tráfico hacia el mundo exterior, la política va a ser aplicada en la tarjeta WAN. Entonces, para que lo entiendan. ¿Ya? ¿Ya? Si mi política es desde la red, es desde mi red hacia el mundo exterior, se aplica en la tarjeta WAN, en la que va a Internet. Si mi política o lista de acceso es para el tráfico que entra a mi red, yo la aplico en la tarjeta LAN. ¿Bien? Entonces, voy a tener que ir a la tarjeta WAN, porque va hacia afuera mi política, mi regla es para que no salga, ¿ya? El tráfico. Entonces, voy a la interface Gigabit 01. Si yo miro, la tarjeta Gigabit 01 es la tarjeta WAN, ¿ya? Entro a la tarjeta y le digo IP, Access Group y el número de lista de acceso que creamos, que era el número 10. Entonces lo que estamos diciéndole que en esa tarjeta se va a habilitar esa política o ACL que acabamos de crear, IP Access Group 10, 10 de tipo out, salida, porque es tráfico saliente. IP Access Group out. Si yo quiero hacer una política que proteja mi red, sería IP Access Group, el número IN, ¿ya? Si es para tráfico entrante, es de tipo IN y se hace en la tarjeta LAN. Si es de tráfico saliente, ¿cierto? Es de salida, se hace en la tarjeta WAN y es de tipo OUT, como tenemos la regla ahí. IP Access Group 10 OUT. El 10 representa el número de la lista de acceso. IP Access Group 10 OUT. Y así yo puedo agregarle a una tarjeta más de una lista. Yo puedo hacer varias combinaciones y ir agregándola. Lo que no tienen que tener repetido son los números de la lista de acceso. Tienen que ser diferentes. Bien. IP Access Group OUT. 10 OUT. Voy a revisar. Estoy nuevamente en PC Contabilidad. Y trato de hacer un ping y dice que tengo destino inalcanzable. Fíjense. No llega. No llega. Porque bloqueamos, ¿cierto?, el tráfico saliente a ese host. Entonces no llega a YouTube, ni siquiera con un ping, y tampoco va a llegar con su tráfico web. De hecho, va a estar unos segundos, va a decir request timeout. Esperamos, no va a poder cargar la página. Ahí está. Request timeout. Entonces, ese host ya quedó bloqueado a YouTube. No puede llegar a YouTube. Voy a jurídica, ¿cierto? Al equipo del lado, jurídica y tecnológica. Llegan perfectamente.
el otro departamento llega perfectamente también, pero contabilidad, como explicamos nosotros, no debe llegar a YouTube. Se cumple la regla. Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, gerencia me llama, me dice, ¿sabe qué? Quiero que por una hora permita que el departamento que no tiene acceso a YouTube entre a YouTube, porque, no sé, pues tiene que ver una sesión en línea, tiene que subir un video, tiene que ver un tutorial y queremos que le permita durante una hora. ¿Qué puede hacer? ¿Nos puede modificar esa política? Perfecto, nosotros vamos, ¿cierto? Vamos, no tenemos que eliminarla, ¿cierto? No la vamos a eliminar, sino que la vamos a deshabilitar temporalmente y luego la vamos a habilitar nuevamente, ¿ya? Debo identificar o debo saber cuál fue la política que hice, por eso es importante que documenten. Ah, ya, reviso, me dicen, me están diciendo que contabilidad debe llegar a YouTube ahora, en la política 10. Entonces, lo que hago es entrar nuevamente a la tarjeta, aquí no tengo que borrar la política que hicimos en un principio, y lo único que digo es esto, fíjense, no, en la tarjeta Gigabit 01, en la que habilitamos la política, no IP Access Group 10. Le digo no IP, la bajo temporalmente. No IP Access Group 10 out. Bajo temporalmente. Me dicen, ¿saben qué? De aquí hasta las 11 de la mañana tienen que tener permiso para ir a ver YouTube. Entonces, bajo la política, voy al PC de contabilidad e inmediatamente esa restricción fue deshabilitada y él puede ver YouTube nuevamente. Puede ver YouTube, ¿cierto? El PC que no se podía, eh, puede llegar nuevamente al servidor que le habíamos bloqueado. Ahora, importante que tenga claro qué políticas se bajan o no. Si yo bajo una política que no corresponde porque me equivoqué en el número, puedo generar una vulnerabilidad a mi red y puede pasar tráfico innecesario. Pasa que hay políticas de los cortafuegos que están ahí arriba, y hay atacantes o ciberdelincuentes que están haciendo pin, denegación de servicio. Yo la bajo un segundo, una política, pum, pasa a mi red el tráfico. Hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Cuando se monitorea tráfico, a veces uno puede ver que hay millones de concurrencia que vienen, por ejemplo, de Europa, muchas veces, de atacantes que quieren vulnerar servidores haciendo denegaciones de servicios. A muchas empresas de hosting le pasa. En Chile y en Norteamérica, sobre todo a GoDaddy, que es una de las empresas más grandes de hosting, según su reporte, ellos explicaban que tenían millones de ping todo el tiempo hacia sus direcciones y por lo tanto tenían cortafuegos. En un momento que bajaran un segundo cortafuegos, pasaba tráfico a su red. ¿Ya? Entonces ahí está funcionando la política. Me piden nuevamente que la active. Basta que yo le diga IP Access Group y la política nuevamente funciona. La Access List nuevamente se activa. Bien, jóvenes. Estamos listos con el laboratorio, ¿cierto? De cómo se configura rápidamente un cortafuego, ¿ya? La lógica de funcionamiento, un demostrativo. Yo les voy a terminar el video ahora, se los voy a compartir y les voy a mandar un ejercicio eh, por el aula virtual, el ambiente de aprendizaje, en Packet Tracer con instrucciones, para que hagan otro laboratorio también de cortafuego, pero un poquito más específico. Ya vienen las instrucciones para que, por ejemplo, bloqueen un tráfico en especial, un puerto, un servicio, ¿cierto? O tráfico al revés, desde el exterior hacia mi red, ¿ya? Entonces nosotros este fue como un ejemplo sencillo y ahora un ejemplo un poquito más íntegro. Así que se los voy a mandar ahora por el aula virtual, se los voy a compartir para que lo desarrollen durante la mañana. Y atento al material que les voy a enviar. Bien. Ojo, el antivirus, un antivirus con el firewall son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Porque el antivirus protege capa 7 y 6 del modelo OSI, es decir, protege aplicaciones y código fuente, ¿ya? Porque los virus son código fuente. Y el cortafuego trabaja en la capa 3 y 4, ¿ya? Una cosa no reemplaza a la otra, ¿ya? Un firewall no reemplaza un antivirus y el antivirus no reemplaza al firewall.
La idea es tener ambos, como preguntan ahí por el chat. Son dos cosas totalmente diferentes y es un concepto que ustedes tienen que también tenerlo más o menos claro. El antivirus, ¿cierto? Es un software que trabaja a nivel de capa 7 y 6. Trabaja en aplicación del modelo OSI y en capa, ¿cierto?, de presentación sesión. Trabaja con código fuente de programación y trabaja también con seguridad a nivel de cifrado, ¿ya? El cortafuego, el firewall, no trabaja ni con cifrado ni nada de eso, sino que trabaja con dirección IP. Se complementan. ¿Ya? Uno al otro se complementa, pero son dos ámbitos diferentes, ¿ya? Así que también suele suceder eso, que se confunde las tecnologías y piensan que una reemplaza a la otra. No, ninguna se reemplaza, ¿ya? Son diferentes, sus funciones son dos mundos aparte y la idea es tenerlo. Antivirus corporativo, obviamente, para una empresa, que la diferencia de un antivirus corporativo versus un antivirus convencional, que el antivirus convencional usted lo instala y se aloja en su computador y su computador se actualiza para cuando hay nuevas vulnerabilidades o hay ataques de día cero, que explicamos en una clase atrás. Cuando se descubren vulnerabilidades y me dice hay nueva actualización y usted lo baja, la actualización. Ya, pero desde su computador. Los antivirus corporativos también se instalan en mi computador, pero usted tiene que tener en su empresa un servidor de actualizaciones. Su servidor baja las actualizaciones y se las comparte a los equipos de su red. Ya, esa es la diferencia. Los antivirus corporativos, un servidor de su empresa baja la actualización y se las distribuye a la red. Los antivirus personales, su computador se conecta a los servidores de actualización en Internet para bajar cada uno de sus parches. Es más óptimo un antivirus corporativo en ese caso. Bien, pues ¿tienen alguna pregunta más para ya terminar el video? No se haga tan extenso tampoco. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta más, la dejan en el chat durante la mañana. El video lo vamos a dejar hasta esta parte para que los compañeros que, ¿cierto?, lo puedan revisar más tarde y no sea tampoco tan extenso. Atento entonces, unos minutos más subo el video y les subo los ejercicios para que los desarrollen. Bien, graben el ejercicio que cuando lo hagan ustedes, lo resuelvan como evidencia, ¿cierto? Ténganlo respaldado en video y cualquier pregunta me la van haciendo, ¿cierto? Tanto por el chat o por correo durante el día. Bien, así que me desconecto de la clase mientras, pero igual voy a estar en el chat ahí respondiendo las dudas. Bien. Para los que vean el video después, no me despido, y para los que sigan durante la mañana conectados, ahí voy a estar atento a los mensajes. Cuídense.